un texto muy inicial. Freud hace todo un desarrollo, ¿sí? Desde los inicios en relación al campo de la medicina, podríamos decir, para ubicar tres cuestiones centrales. Ahora después vamos a ver ahí en el texto cómo las va planteando, pero las tres cuestiones centrales que se desprenden de este texto son la relación de trabazón entre lo anímico y lo corporal, ¿sí? Por un lado, ¿La relación, perdón? de trabazón, de relación, la relación entre lo anímico y lo corporal, lo psíquico y lo corporal, por eso Freud hace una degradación en relación al alma, lo anímico y lo psíquico, y con la afectación corporal. La cuestión en relación al valor de la palabra, que desprende a partir de trabajar todo el desarrollo de la afectación de lo anímico sobre lo corporal, ¿sí? Lo que destaca de ahí es el valor de la palabra y el valor del salmo de la palabra. Y que esto, digamos, ha sido utilizado en los diferentes, se utiliza en realidad en los diferentes tratamientos, desde históricamente. Lo único que no había sido relevado por la medicina como tal, ¿sí? Digo, si tuvo como las cuestiones centrales del texto, después lo vemos un poquito más en detalle. Y la otra cuestión es qué posición toma Freud con respecto a la hipnosis, ¿no? Son como los tres ítems que podríamos distribuir en este texto. ¿Qué posición toma Freud con respecto a la hipnosis? Por un lado, con respecto a fundamentalmente como un método de investigación, que es lo que le permite a Freud también el encuentro con la hipnosis, poder plantear y fundamentalmente a partir de la sugestión poshipnótica. ¿Saben lo que es la sugestión poshipnótica? No. Una persona la pone bajo hipnosis y le dan una orden, ¿sí? para realizar algún acto en otro momento. No sé, a las 3 de la tarde de mañana te vas a sentar en el lugar donde estés, ¿sí? Y la persona se sienta. A las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, voy a estar todo el día. A 3 de la tarde del otro día se sienta. Pero sin saber por qué, ¿sí? Y no tener recuerdo de esa orden. Eso es lo que le permite a Freud dilucidar es que existen ciertas vivencias que tienen una eficacia en la vida del sujeto y que sin embargo él no sabe que las sabe, ¿sí? Entonces Freud ubica a la hipnosis en su valor de un método de investigación. La otra cuestión que desprende también a partir de... son 4 cosas, ¿verdad? Antes de la hipnosis, podríamos ubicarla ahí, intermedia entre las dos y las consecuencias de la hipnosis. A partir del trabajo con hipnosis también es la importancia de la relación con ese otro, sea el hipnotizador, sea el sacerdote, ¿sí? A partir de las curas milagrosas, pero que hay algo de la relación con ese otro profesional que se está, profesional o no, pero digamos, con ese otro, que es fundamental para el efecto sugestivo de la palabra, ¿sí? Y estos son elementos que después Freud va a tomar también para poder pensar lo que va a ser el tratamiento psicoanalítico en un futuro y qué lugar tiene ahí el analista, y va a dar lugar a la conceptualización de la transferencia como central en la cura, ¿sí? Digo, son como, este texto nos permite ubicar como tan tempranamente Freud en ese análisis minucioso que hace, va despejando cuestiones que después va a seguir interrogando y le va dando forma para el método que le emplea. La otra cuestión que ya tempranamente la marca Freud con respecto a la hipnosis es también los límites que tiene la hipnosis. Los reparos o las objeciones lo plantean más bien. Dice, reparos no tienen relación a tener que le produce un daño al sujeto, pero ¿cuáles son las objeciones? Las objeciones son que pone al sujeto en una posición de sumisión y dependencia, ¿sí? Y habituación. ¿Por qué? Además, la otra cuestión es que los síntomas volvían a aparecer,
se podía volver a poner el sujeto bajo hipnosis para hacer que no aparezca. Después de un tiempo volvían a aparecer, entonces habla como de una habituación y una adicción a la hipnosis que se podría generar. Pero fundamentalmente habla de esa posición de sumisión y de habituación a la cual él no está dispuesto. ¿Sí? Ya tempranamente lo plantea en este texto. Vamos a ver algunos. No sé si a los que leyeron el texto les resuena algo de esta puntuación en relación a cómo Freud lo va desarrollando. ¿Sí? Tiene cuestiones muy interesantes. Si vieron que todo el tiempo, sí, más en estos primeros textos de esta época, Freud va mucho a lo que tiene que ver con, después a decir los legos, que esto no tenemos otra vez, pero digamos a lo que es el saber popular, ¿sí? Y a lo cotidiano, y hace uso de eso para hacer entrar ciertas preguntas que vienen a cuestionar un poco lo que es el discurso médico de ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, estas cuestiones con respecto al valor de la palabra y la dimensión de lo anímico, cómo incide en lo corporal, hasta ese momento en el campo de la medicina, justamente lo que se había habilitado para pasar la barrera de la iglesia eran las autopsias. ¿Sí? Entonces había todo. El campo médico estaba como muy centrado en los hallazgos que pudiese encontrar a nivel de las autopsias posteriores. ¿Sí? Antes no había autopsia y obviamente no había radiografía ni ninguna de las cosas que hay hoy en día. Entonces la única forma de poder ver lesiones en los cuerpos era a partir de eso. ¿Sí? De ahí es que viene también todo el estudio de las terminaciones nerviosas. Pero lo que aparecía también nuevamente como resto y que no entraba dentro del campo del orgánico eran determinadas afecciones que incluso tras la muerte se le hacía autopsia y no encontraba una lesión, ¿sí? Tanto sea la neurastenia como la histeria. Eso, que lo vimos un poco en la última clase, Freud se ocupa de esos restos, de eso de lo que no anda en lo establecido, ¿sí? Y vamos a ver cuando trabajemos Elizabeth que justamente eso es lo que le interesa a Freud en los puntos donde avanza. Él avanza en los puntos de fracaso. ¿Sí? Bueno, justamente en esos puntos donde no, es donde él más se interesa. Y así es como avanza el tratamiento de Elizabeth, como lo vamos a ver. Sí. Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Freud ubica efectivamente esto que les decía, la relación entre lo anímico y lo corporal es una relación que en realidad en el saber popular estaba presente siempre. Lo único que no estaba reconocido por el discurso médico del momento. ¿Sí? Dice la relación entre, en la página 116, la relación entre lo corporal y lo anímico es de acción recíproca. Pero en el pasado, el otro costado de esta relación, la acción de lo anímico sobre el cuerpo, halló poco favor a los ojos de los médicos. Parecieron temer que si concedían cierta autonomía a la vida anímica, dejarían de pisar el seguro terreno de la ciencia. ¿Sí? Pero nuevamente, anclado en la clínica, les decía de la neurastenia y de la histeria, él ubica esta posibilidad de que lo anímico incida en lo corporal, y ya estamos planteando algo que ustedes empezaron a ver, no sé si ya vieron, en miras un estudio de teóricos, en miras un estudio comparativo entre parálisis histéricas y parálisis motrices. No, todavía no. Bueno, efectivamente Freud está distinguiendo lo que es del orden del organismo y lo que es del orden del cuerpo. ¿Sí?
Tenemos un organismo. Sí. ¿Cómo? Del organismo y del cuerpo, que es el organismo que viene a hacer el aparato psíquico. No, el organismo es las terminaciones nerviosas, la anatomía, podemos decir, ¿sí? Lo que tenemos, además de un organismo, tenemos un cuerpo fundamentalmente. ¿Sí? Eso es lo que Freud descubre con las histéricas. Eso es lo que Freud descubre con esas parálisis que no respondían a la anatomía del sistema nervioso. No respondían al organismo anatómico, respondían a una representación, en todo caso, del cuerpo, una representación del brazo de la que quedaba paralizado. No todas las terminaciones nerviosas que eso implica. Esta distinción es una... Sí. Cuando dice organismo, entonces se refiere a lo biológico, y cuando dice a cuerpo, sería entonces La idea que tenemos de cuerpo. Sí, va a implicar un poco más que solo eso, ¿sí? De hecho va a ser un concepto que Freud va a seguir trabajando. Nosotros tenemos un cuerpo, además de lo anatómico, también poseemos un cuerpo. Ese cuerpo no es solo la representación, ¿sí? Es un cuerpo que está hecho de palabras, articulado al anímico, pero implica también una articulación con lo corporal, en definitiva. Después va a encontrar un término para eso, pero bueno, estamos en camino de esa trabazón, en realidad. Sí, vamos a ver ahora en iniciar cómo él va a distinguir un poco esos diferentes cuerpos a partir del diagnóstico que tiene que hacer. Pero lo importante es que ustedes puedan ubicar que ya Freud distingue dentro de lo que tiene que ver con lo corporal, ¿sí? Algo del orden del orgánico y algo del orden del cuerpo. Un cuerpo que está afectado también por palabras, que está afectado por lo psíquico o lo anímico. Afectado y a la vez que también se puede aliviar por esas palabras. ¿Sí? De hecho, le da en este texto tempranamente haciendo todo un desarrollo primero para poder buscar esta relación, pasando por los afectos, ubica los pensamientos, ¿sí? En relación a los afectos. Es interesante esta consideración inicial, la tiene en la página 119, al final, último párrafo. Dice, los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales, pero en rigor todos los estados anímicos, aún los que solemos considerar procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos, ¿sí? Y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos físicos. Aún la tranquila actividad de pensar en representaciones provoca, según sea el contenido de esto, permanentes excitaciones sobre los tubérculos existentes. A ver, acá ya Freud está ubicando algo que ustedes sí empezaron a ver, también en prácticos. Aquí está la cara representacional y la carga. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá, la carga de afecto, no todo afecto es una excitación, los términos que pudieron ver hasta ahora. Acá lo pone en relación a lo afectivo. Aún los pensamientos que estarían dentro del orden de la representación poseen además algo del orden de lo afectivo. ¿Sí? Esto que va a estar central para la teoría de la afecta que Freud va a plantear. Porque está poniendo estos pensamientos a nivel de representaciones cargadas y vestidas de afecto que también producen afecciones dentro del cuerpo. A poder pensar en lo que tiene que ver con la expectativa confiada en el poder de la sugestión y de la palabra y el efecto de la palabra, es lo que le permite a Freud avanzar en esa dimensión que les decía de la relación con ese otro,
¿sí? La importancia de la relación con ese otro para que se produzca verdaderamente ese influjo. Esto lo tienen en la página 123. ¿Sí? Es más, lo que dicen en realidad esto es algo que lo utilizaron siempre los médicos, lo único que no estaba realizado. En cualquier arte de curar, esto está en juego. A ver, hoy en día un nuevo médico, el médico te da un tratamiento y si uno no le cree, no lo hace. ¿Sí? Hay algo de otorgarle cierta creencia y cierta confianza en el saber, en el arte de ese, para que uno le haga caso. ¿Sí? Esto estaba desde siempre, lo único que no estaba puesto en relación, en definitiva. Ahí entramos en la posibilidad de huir este poder de la persona. Entramos en el campo acá donde Freud lo plantea en términos del campo de la hipnosis, eso a partir de la 125 lo tienen para poder ubicarlo, ¿sí? Para ubicar esa influencia profunda a partir de la experiencia de la hipnosis, ¿sí? Y les decía, ¿qué es lo que se extrae de ahí? Poder dar cuenta de la relación entre el hipnotizador y el hipnotizado. Esa situación de obediencia, ¿sí? En la cual se pone y que Freud lo vincula a una posición de los niños con respecto a sus padres y algo de lo afectivo ahí en juego. Son cuestiones para que les resuene más tarde con cosas que va a ir encontrando en lo que es la dinámica de los tratamientos, ¿sí? Pero sí ubica esa dimensión, analiza internamente por qué alguien se sometería, ¿sí? Y le haría caso a otra persona, porque ahí debe haber necesariamente algún vínculo, más allá de que no todos haríamos hipnosis o solo hipnosis, solo algunos en hipnosis profunda, pero de todas formas los efectos revelan, lo cuestiona o se pregunta por cómo es que se produce. A veces se vuelve obediente e incrédulo. Y como verdaderamente se ha utilizado mucho para probar, digamos, como ese poder, la cuestión en relación a la incidencia directamente corporal, no puede mover un brazo, o la percepción a nivel de alucinaciones, ¿sí? Producida bajo hipnosis. Son como ejemplos que Freud ahí. La cuestión de la sugestión poshipnótica la tienen en la página, a partir de la página 128, ¿sí? Y a eso es a lo que Freud ubica también ahí como esa importancia con el fin de investigación. ¿Sí? Les decía, la sugestión poshipnótica revela entonces que hay un fragmento de la vida que está apartado de la conciencia, apartado de la conciencia, pero que produce efectos en la vida del sujeto. ¿Cómo es? ¿Puedo repetir? La función poshipnótica. La sugestión poshipnótica, sí, lo que revela es que hay fragmentos de vida del sujeto, lo que vivió bajo hipnosis, están apartados de la conciencia, pero sin embargo inciden directamente en la vida del sujeto. Piensen que en ese momento todo lo que era el campo de lo psíquico era igual a consciente. Freud está ubicando justamente este hallazgo, hoy para nosotros esto no es una novedad, en aquel momento sí, pero él está aislando a partir de el análisis de determinadas situaciones, está aislando estos elementos que son los que lo van a llevar a la reflexión superior.
La objeción que les decía en relación a la habituación y dependencia la tienen en la página 129, segundo párrafo, ¿sí? Y es interesante porque hay algo que plantea de la posición también del sujeto en relación a eso, donde en realidad sí habla de lo que se resisten a partir de ciertas experiencias con respecto a la hipnosis, lo que se resisten a la hipnosis o hasta determinado punto de aquellas indicaciones que se le dan, ¿sí? No cualquier cosa. Estas son a partir de experiencias de lo que él ha visto, ¿sí? En la clínica. A ver, nadie, uno lo que puede decir, nadie se cura por obediencia, que estaría en el estatuto de la hipnosis, ¿sí? ¿Por qué vuelven a aparecer los síntomas? Porque no se trabaja la causa. En realidad, la hipnosis responde a la obediencia, que es que debe hacer tal cosa, ¿sí? Su brazo sigue andando, o ya no tiene más ganas de fumar, yo qué sé, ¿sí? Porque en un momento hace unos años había vuelto para eso, la hipnosis. Había un reflote de hipnosis para tratar tox, fumar y otras conductas. Obviamente no tenía una duración prolongada así que llegaba algo, justamente por esto, porque no se ve las causas. Nadie se cura por obediencia. Si no se toca la causa, que es lo que está entramado ahí, en realidad lo que Freud va a ubicar es la satisfacción en juego ahí, eso va a persistir, ¿sí? Nadie se cura ni por obediencia ni por razonamiento. Muchas veces alguien hace algo que sabe que le hace mal, que lo hace sentir mal, incluso lo entiende, lo razona, lo comprende. ¿Eso alcanza? No alcanza. Es sencillamente eso, ¿sí? Si no se van las causas que sostienen eso, que es lo que está en juego verdaderamente ahí, eso va a seguir persistiendo. Tal vez puede cambiar un poquitito una forma, pero va a seguir estando, ¿sí? Se va a seguir repitiendo igual. Dice, la lucha en la página 131, después de ubicar estas cuestiones con respecto a la hipnosis, al final, ubicando esto de las resistencias que les decía, mostrando el poder ilimitado, dice, la lucha contra las poderosas fuerzas mediante las cuales la enfermedad está clara, la vida anímica debe quebrarla, no el influjo hipnótico íntegro, sino solo una fracción de él. Ya veremos a qué le llaman una abstracción, ¿sí? El para qué la hipnosis lo podemos ubicar en la página 132, que tiene que ver justamente con ese método de investigación. Permite una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma, intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas. Por ejemplo, esto que les decía, ¿sí? La sugestión poshipnótica permite ubicar que hay fragmentos de la vida del sujeto que lo condicionan en su vida y que sin embargo no son conscientes para él. La eficiencia de ciertos pensamientos que no están en estado consciente. ¿Alguna duda sobre este texto? Sí. Cuando hablan en que a qué se refiere lo que pasó, ¿Cómo?
incrédulos, ¿en qué sentido? Que no creen, digamos, los incrédulos son los que no creen, algunos pueden entrar en hipnosis profundas, otros no, y eso está como sostenido en algo de la resistencia que Freud está planteando y de cierto límite a esa posibilidad de hipnosis. Esa resistencia ya puede ser total o parcial, pero de todas formas, las experiencias que estuvo viendo, aún aunque sea en hipnosis profunda, no cualquier orden es admitida por el sujeto, ¿sí? En ese sentido. ¿Los que lo leyeron, alguna duda? ¿Los que no, también? ¿Se puedo seguir? Sí, dale. Refiriendo, ¿sí?, a la posibilidad de influjo sobre los enfermos y la relación con la persona del médico, eso que decía primero, ¿sí? La posibilidad de creencia en ese otro está sostenida en un vínculo y eso da la posibilidad de influir. ¿Sí? No es lo mismo cuando uno va a alguien, dentista, yo no experiencia práctica personal, que a uno le recomiendan y le dicen cómo es, que uno va a uno que no conoce. ¿Sí? Convengamos que la posición corporal de uno no va a estar igual ante una experiencia tan traumática como los dentistas. Pero con uno que uno le tiene confianza, abre la boca, está más tranquilo, un poco más relajado, que le duela, mucho entorno, las cosas que suceden, pero que son necesarias. Tenemos acá el camión, que es muy importante, pero bueno. Bueno, seguimos, vamos a Elizabeth, ¿sí? Sí. A mí no me queda claro, porque dice en la página 119 que con mucha frecuencia los afectos son la causa patógena de la enfermedad como en el sistema nervioso, pero a la vez dice que a las personas que les pasan tienen cierta predisposición a desarrollar la enfermedad solo que no se les había presentado un afecto que los hace. Entonces, hay cierta predisposición natural a desatarse la enfermedad con cierta función. Ahora les digo lo que dice acá, pero es interesante la pregunta que vos te haces porque es una pregunta que Freud se hace. Ahora me decís. No, acá en esta página, ¿sí? Freud está planteando en relación a cómo los estados afectivos influyen en también el desarrollo de las enfermedades, incluso de las enfermedades orgánicas, ¿sí? Un estado depresivo generalmente, eso lo dicen hoy en día, también para un tratamiento, incluso de la rehabilitación motor avance, es necesario el trabajo en relación al estado del sujeto, el estado anímico del sujeto, para que pueda haber mejor respuesta del cuerpo, ¿sí? Él lo está planteando ahí en esos términos. Esto que vos, que se deslizaba un poco ahí con respecto a lo de predisposición, es una pregunta que Freud va a tener y que ustedes la van a ir viendo más que nada en la semana que viene en prácticos, ¿sí? Con los textos de neuropsicosis y nuevas puntualizaciones, donde Freud se pregunta por lo que es la elección de la neurosis. ¿Por qué alguien hace un histeria en lugar de una neurosis obsesiva o algo más por neurosis? Es una pregunta que Freud va a tener y que va a ir trabajando en diferentes momentos de su obra. Digo, para ubicar a qué llama Freud predisposición.
No es a lo que se está refiriendo acá, pero sí esa palabra es a lo que ustedes van a ver porque es una pregunta y es todo un debate. Bueno, sí vieron sobre la sexualidad y la etiología de la neurosis, ese lo vieron justamente. Ahí Freud lo que descarta es la cuestión en relación a la herencia. Él no pone la herencia como predisposición. Sí. Yo tengo una consulta, porque cuando leía el texto también pensaba en esto que estás diciendo vos, de que el enfermo como que puede, mediante el método de la hipnosis, puede de cierta forma suprimir el síntoma, pero él después dice en la 131 que si bien puede suprimir el síntoma, cuando estamos frente a un enfermo y se lo esfuerza por su gestión para que renuncie a la enfermedad, se observa que esta cadena grasa que se dice la nódula que tiene cosas como o sea, el síntoma siempre, como que en la mayoría de los casos siempre fue así, que en realidad importaba mucho más y después volvía de otra forma. Sí, porque efectivamente, digamos, Freud va llegando y también acá vamos a tener una tipo en Elizabeth, es que el síntoma aporta una satisfacción. Entonces, es con lo que Freud también se va encontrando, no es lo que primero está, digamos, como de entrada en lo que uno piensa. Fíjense, nosotros vamos a ir avanzando a lo largo de la obra de Freud, a lo que son, y Elizabeth nos va a ejemplificar muy bien eso. En Elizabeth es un historial de los primerísimos momentos de Freud, sin embargo, Freud tenía una agudeza clínica impresionante y como justamente su clínica estaba tan centrada incluso en esto, en reparar en esos detalles, ¿sí? En reparar en lo que no anda, en reparar en esos detalles para avanzar por ahí, va a dejar planteado, vamos a ver en este historial, ciertas cuestiones que hablan de esos elementos, ¿sí? ¿Qué es lo que porta el síntoma? En realidad. Aún le faltan cuestiones para teorizarlo, ¿sí? Pero sí vamos a ver ahí, lo vamos a tomar más adelante, cómo hay ciertos fenómenos clínicos que aparecen ahí en estado práctico en Elizabeth, que después van a pasar a ser conceptos centrales en la obra de Freud, ¿sí? Ahí aparece como fenómeno clínico en ese historial, pero después van a pasar a ser conceptos centrales. Y vamos a ir y venir, digamos, también para poder ejemplificarlo con esto que aparece acá. Pero ya a nivel como de la primera impresión, hay algo en el abandono de la enfermedad que es algo que le cuesta al sujeto. Si le cuesta, es por algo. Y en la mayoría de los primeros casos de hipnosis que se daba esto de que en todos los enfermos costaba que el síntoma se retire. No, el síntoma se levantaba, pero aparecía después nuevamente. Claro. ¿Sí? U otra forma, pero más o menos lo mismo. Por eso es lo que dice usted, tiene el mecanismo psíquico de los fenómenos ese texto ya, ¿no? Al final él dice, bueno, yo con esto levanto el síntoma, pero no curo el extremo, es decir, la capacidad de formar nuevos síntomas. Entonces la pregunta es por la causa, porque lo otro si no es efímero. Sí. Mira, hace un tiempo había vuelto acá, hace un tiempo que hablando más de 10 años. Pero si no funciona realmente, ¿por qué la hacemos? O sea, ¿qué pasa para Y yo no tiene que estar dispuesto a un análisis. No es tan fácil estar dispuesto a revisar las propias cuestiones, ¿sí? Entonces es más fácil que vengan a extirpármelo y a sacármelo y listo. Sí, había vuelto, por eso digo, hubo un revival de la hipnosis hace unos años que lo habían planteado como para el TOC, para trastornos obsesivo compulsivo, para dejar de fumar, como para diferentes cuestiones vinculadas a adicciones, lo planteaban así. Eso después no continuó, pero bueno, eso era como había llegado nuevamente, habían reflotado la hipnosis como reflotaron el electroshock. ¿Sí? Hoy en día se usa en la terapia de TED.
Y el INTEC es el electroshock de antes, lo único que es moderado y más controlada la intensidad, pero es lo mismo, son descargas eléctricas en el cerebro. Es exactamente igual. Y tiene bastante uso hoy en día. ¿Y nosotros vamos a aprender eso? No. Eso no lo hacen los psicólogos. No importa la orientación que tengas, que tomes más adelante, eso no lo hacen los psicólogos. Eso es del campo de la medicina. No sé, pero bueno, eso ha vuelto. Para tratar determinadas cuestiones, yo una vez escuché en un lugar donde trabajaba, porque ya le habían hecho TEC, y ella lo que planteaba era la desolación con la que había quedado posteriormente porque se le habían borrado partes de su vida. Era terriblemente angustiante para ella esa experiencia. Se habían eliminado para ella partes de su vida, directamente. Le habían hecho mucho, sí. Por eso hay cuestiones que vuelven y está bueno preguntarse por qué, para qué, ¿sí? Porque efectivamente, a ver, analizarse implica estar dispuesto a plantearse a uno y hacerse cargo de lo que a uno le pasa. ¿Y qué tiene uno que ver en eso de lo que uno se queja? ¿Sí? Entonces, siempre es más fácil echarle la culpa al otro, el neurótico siempre le quiere echar la culpa al otro en lugar de hacerse cargo. Entonces implica todo estar dispuesto a ese movimiento. Bueno, vamos con Elizabeth, ¿sí? En Elizabeth tenemos como tres, vamos a ubicar como tres dimensiones, podría decirse un poco. Tres dimensiones de lectura, o tres modos de niveles de lectura del historial. Uno tiene que ver con cómo introduce el caso, ¿sí? Freud, las decisiones que va tomando en esa presentación del caso, una que tiene que ver, por ejemplo, con poder deslindar efectivamente si se trata de una histeria o no. Ustedes vieron en la sexualidad y la etiología de la neurosis que Freud ubicaba ahí una relación entre morfología, metodología y terapéutica, ¿no? Efectivamente, para poder dar cuenta de cuál era el método que iba a utilizar, tenía que hacer un diagnóstico diferencial de qué se trataba. ¿Sí? Bueno, esta primera parte de la presentación, las primeras hojas del historial de Elizabeth, tiene que ver con eso. Presenta, entonces, el modo particular en que introduce el caso, cómo lo presenta, el diagnóstico diferencial que va a plantear, efectivamente. Esa decisión diagnóstica para decir entonces cuál es el procedimiento que va a aplicar, que lo tenemos en la 152. En este deslinde que va haciendo entre los diferentes cuerpos, ¿sí? Como a partir del relato, cuando él le pide que le cuente de su padecimiento físico, ¿sí? A partir de ese relato, Freud va haciendo el diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo nombraría? Paciente que tiene una afección orgánica. ¿Cómo lo nombraría? Paciente que tiene afectado por el campo de la neurastenia. ¿Y cómo lo nombraría un paciente vinculado a la histeria? Entonces podemos dividir ahí este cuerpo orgánico, un cuerpo afectado por las palabras, uno por falso enlace, como se viene en la neurastenia, y otro afectado por falso enlace vinculado a algo del orden de lo reprimido. Freud dice, por ejemplo, acá en la página 152, dice, no me resultaba fácil llegar a un diagnóstico porque eran imprecisas sonaban las indicaciones
el enfermo acerca de los caracteres de sus dolores. Al final de la página dice: en la señorita Bonarre se tenía la conducta contrapuesta, y aunque atribuía pero bastante valor a los dolores, era preciso inferir que su atención estaba demorada en algo otro, probablemente en pensamientos y sensaciones que se entramaban con los dolores. ¿Sí? Esta es una lectura de Freud, que ahí había algo en esa demora donde estaba entramado en algo, estaba turbada por algunos pensamientos que seguramente estaban entramados con esos dolores. Pero más determinante todavía para la concepción de estos dolores era por fuerza un segundo aspecto. Cuando un enfermo orgánico o en un neurasténico se estimula un lugar doloroso, su fisonomía muestra la expresión inconfundible del desasosiego o el dolor físico. Además, el enfermo se sobresalta, se sustrae al examen, se defiende. Pero cuando la señorita Bonarde se pellizcaba o oprimía la piel y la musculatura hiperalgésica de la pierna, su rostro cobraba una peculiar expresión más de placer que de dolor. ¿Sí? Es algo extraño que puede encontrar. Lanzaba unos chillidos, yo no podía menos que pensar como a raíz de unas voluptuosas cosquillas, su rostro enrojecía, echaba la cabeza hacia atrás, cerraba los ojos, su tronco se arcaba hacia atrás. Nada de esto era demasiado grueso, pero sí lo bastante líquido y compatible solo con la concepción de que esa dolencia era un misterio y la estimulación afectaba una zona histerógena. El gesto no armonizaba con el dolor, que supuestamente era excitado por el pellizco de los músculos y la piel. Probablemente concordaba mejor con el contenido de esos pensamientos escondidos tras ese dolor, y que uno despertaba en la enferma mediante la estimulación de las partes del cuerpo asociadas a ello. ¿Sí? En esa exploración, en esa presentación que hace del caso, él hace este diagnóstico diferencial, primero con las diferentes referencias, cómo lo presentaría un enfermo orgánico, un neurasténico, y además suma este otro plus que de ninguna manera estaría presente en ninguno de los otros dos casos. ¿Sí? Pellizcar esa zona de supuesto dolor debería causar dolor, rechazo, tratar de apartarlo, en lugar de una expresión más de placer que de dolor. Y asocia eso seguramente con esos otros pensamientos que ya nos marca la entrada, después vamos a ver en el tercer periodo, nos marca la entrada con determinados pensamientos que estarían asociados a la determinación de ese síntoma en esa zona histerógena. La otra cuestión que tenemos de este primer momento, ¿sí?, son dos decisiones que va a tomar Freud. Bueno, la primera, que hay tres decisiones en realidad. La primera es la del diagnóstico diferencial. La segunda decisión que toma Freud, ¿sí?, es la técnica. En la página 154, la técnica va a ser renunciar a la hipnosis. ¿Sí? Renuncia a la hipnosis directamente. Dice: desde el comienzo me pareció verosímil que fuera consciente de las razones de su padecer, que por tanto tuviera solo un secreto y no un cuerpo extraño en la conciencia. Al comienzo podía pues renunciar a la hipnosis con la salvedad de servirme de ella más tarde si en el curso de la confesión hubieran de surgir unas tramas para cuya aclaración no alcanzara su recuerdo. Ahí, en el primer análisis completo de histeria que yo emprendiera, había un procedimiento que luego le vea la condición de método. ¿Sí? Uno es en relación a la técnica, él abandona la hipnosis, solo la va a dejar para ciertas ocasiones donde ese discurrir, la hipnosis o un artificio, que es lo que finalmente va a utilizar, la presión sobre la frente, en momentos en donde el despliegue de asociaciones se detenga. Sí. Temporalmente
Sí, la dejan, ya no. Sería este punto. Sí, en realidad ya con una, vi otro caso de este libro, de estos primeros pacientes de Freud, que le dice, déjeme hablar. Directamente le dice, déjeme hablar. Después lo vamos a ver cuando trabajemos estudios sobre psicoterapia de la histeria la semana que viene, ¿sí? Como él ahí va presentando, digamos, como ciertas cuestiones de la hipnosis y de la objeción, pero bueno, él se va encontrando también en la clínica. Piensen que arranca, justamente utiliza la hipnosis para preguntar por el origen de los síntomas, ¿sí? Y esto que les decía hace un rato con respecto al otro texto, ¿qué es lo que le permite ubicar esos fenómenos de la hipnosis? Algo de poder entrar en lo que es el entramado psíquico. O sea, la hipnosis fue un método de investigación, en principio, ¿sí? Él encontró bajo la hipnosis que tras esos síntomas se escondían una serie de evidencias tenidas de afecto, les decía en ese momento, ¿sí? Que no habían tenido tramitación. Estos son los primeros encuentros de él que dan lugar a la teoría de la reacción. La tercera decisión, ¿sí? Entonces va a apelar solo a eso en determinados momentos donde se encuentre con un impasse, ¿sí? En el caso de Elizabeth no se deja hipnotizar y recurre a este artificio que es la presión sobre la frente. Este artificio de la presión sobre la frente, después lo analiza teóricamente en el texto que vamos a ver la semana que viene, pero este artificio también viene de la experiencia de Freud, cuando estuvo en los cursos de Bergen en relación a la hipnosis, donde había ciertos pacientes que no se dejaban hipnotizar y entonces vio que determinados pacientes utilizaban ese método, que era un método de una aplicación totalmente sugestiva, ¿sí? Con una cuestión física, ¿sí? Apretar en la frente y entonces, pues, bueno, eso que no viene ese recuerdo va a venir cuando yo saque mi mano de la frente. Igual Freud le da una torsión acá y lo que le dice, por eso acá tenemos como ciertas anticipaciones también de lo que es la asociación libre. Porque Freud lo que le dice es, diga lo primero que se le presente cuando yo retire la mano de tu frente. ¿Sí? ¿Cuál es la conexión entre que alguien te aprende la frente y que cuando te libere? Nada, su cuestión. Yo tenía entendido que los hipnotizaban y cuando volvían, como al consciente, no se acordaban de nada y él insistía para que entendí. Pensé que era así, como que eran hipnotizados. Ellos no recordaban nada y después ponían las manos y ellos empezaban a recordar. No son hipnotizados. Él preguntaba directamente así. Por eso lo presenta. Esa es la decisión que toma. Él lo presenta esta historia diciendo yo tomo la decisión de no utilizar la hipnosis. No entrar por ahí, preguntando por ahí, indagando. Porque él quiere usar la hipnosis para indagar por el ocasionamiento del síntoma, ¿sí? Entonces él apela, por eso que ubicaba esos pensamientos que registraba ya en el inicio, en las primeras entrevistas, él apela que algo de eso pueda aparecer no en hipnosis. Entonces dice, solo voy a utilizar ese método o algo similar cuando se produzca un punto de detección en la producción asociativa de la paciente. La tercera decisión que toma tiene que ver con el método, ¿sí? Que ahí lo dice a continuación, es en relación al método. Dice, a la condición de método introduce con conciencia eminente la remoción del material patógeno estrato por estrato. Que de buen grado solíamos comparar con la técnica de exhumación de una ciudad enterrada. Siempre hacen muchas analogías con la enfermedad. Primero me hacía contar lo que a la enferma le era consabido, poniendo cuidado en notar dónde un nexo permanecía enigmático, dónde parecía faltar un eslabón en la cadena de las causaciones. Iba penetrando en estados cada vez más profundos del recuerdo, a medida que en esos lugares aplicaba la exploración hipnótica o una técnica parecida a ella, ¿sí?
Por eso les decía, lo reserva para esos puntos donde haya algo de un nexo que no está apareciendo, algo del orden que ahí falta, ¿sí? Claramente, y que en la indagación, en vigilia, digamos, eso no aparece. La premisa de todo el trabajo era, desde luego, la expectativa de que se demostraría un determinismo suficiente y completo. ¿Sí? El determinismo del síntoma, eso es lo que le estaba buscando, porque esa paciente padecía de ese síntoma. ¿Sí? Que era lo que estaba en la base de ese síntoma. Es decir, la astasia base, la dificultad para caminar y mantenerse de pie, de Elizabeth, ¿sí? Y los dolores que hacían que tuviese esa dificultad para caminar y mantenerse de pie. Y ahí aparece como la otra lectura, que es la que viene a continuación, la otra lectura es que Freud divide la historia en 3 periodos, ¿sí? Tienen que lo divide en 3 periodos. Ahora vamos a entrar en esos periodos. Y el tercer, digamos, el tercer elemento que podemos de análisis en este historial tiene que ver con cuáles son las consecuencias teóricas, podríamos decir, que se extraen a partir de este historial. ¿Sí? Para lo que es justamente la teoría en relación a la histeria. Y para la última freudiana, ¿no? Bueno. Vamos entonces a la primera. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece, ¿sí? En el estrato más superficial, en esas preguntas, digamos, que le hace Freud a la paciente? Aparece toda la parte de la historia, ¿sí? La historia de padecimientos. Toda la historia de padecimiento, sí. Ah, la hoja. Sí, si pueden pasar la hoja, por favor. Que hay que hacer circular una hoja. Sí. ¿Está circulando una hoja para los presentes? Ya van 2 hojas, dice la compañera. ¿En dónde está? Por acá no llegó. Por acá tampoco. ¿Por ahí hay? Ah, ok. Bueno, arrancan una acá. Entonces. Bueno, el primer periodo, en la primera exploración, lo que aparece es la historia de padecimientos. ¿Alguien quiere contar qué es lo que le pasó a Elizabeth? Dale, dale. Va, le pasó de todo. Fue una mina muy sufrida de la vida, pero entre todo, cada familia tenía una historia de enfermedad. Su mamá tuvo problemas en el ojo, pero primero también estaba mal su papá. Después la muerte del padre, que era muy apegada a Elizabeth, porque la dejaba como un hijo varón y la trataba bien adelante de la enfermedad de su madre. Nada, muere él. Igual después surgen más cosas sobre la muerte del padre, como la caminata con el mensaje. Pero por eso, el primer relato de la historia de padecimientos. La madre muere también, después muere la hermana. La madre no muere. Dice que la madre muere por una cirugía. No, no muere. La tuvieron que operar. Esa no murió. Yo creo que sí. No, esa no. No, pero La sí. principal de la madre. Sí, porque estaba mal del ojo y por eso que operar. Sí. Y que la hermana murió en el parque. Exacto. Y que también murió la hermana. Era la más chica de las tres hijas, y como decía la compañera, muy apegada al padre, ¿sí? En esta historia, donde también se rompe como toda la dicha por esta enfermedad del padre, que fue algo sorpresivo, ¿sí? Para la familia, por lo menos. Ante esa muerte ella también espera con ilusión y algo de que ella como que le prometió al padre que iba a devolver a la familia la dicha y estas cuestiones.
Efectivamente ahí también hay como otra desilusión más con la hermana mayor y el cuñado que deciden apartar. El hombre no es muy agradable, digamos, con las mujeres de la casa. Piensen que en ese momento la figura del hombre en la casa era muy importante. No era muy agradable con las mujeres de la casa y además había apartado, se habían ido a vivir a otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta serie de infortunios en la vida que va planteando Elizabeth, Freud lo que nos plantea es que efectivamente hay algo de todo este despliegue y toda esta confesión, dice Freud, que lo desilusionó, porque dice, la confesión no siguió la curación, ¿sí? El relato de toda la historia de padecimiento no hizo que la paciente se curara. Dice algo interesante, ¿sí? En la página 159. O sea, es una chica que sufrió un montón de pérdidas en muy poco tiempo, ¿sí? En un lapso de 2 años, más o menos, 2 o 3 años, sufrió un gran número de pérdidas, de situaciones dolorosas, y hacía 2 años que estaba con ese dolor en las piernas que le impedía caminar y le impedía todo trato social, ¿sí? Estaba recluida en su casa al cuidado de su madre operada media ciega y tomada por sus dolores en las piernas. Dice, vivía desde hace 1 año y medio casi segregada de todo trato social, del cuidado de su madre y de sus dolores, ¿sí? Y Freud dice, mitad de página de la 159. Si despreocupadamente uno se situara en la vida anímica de esta muchacha, no podría denegar una cordial simpatía humana. Y acá está su posición de investigador. Pero ¿qué diremos sobre el interés médico por este historial clínico? Sobre sus vínculos con las dolorosas dificultades para caminar, sobre las perspectivas de aclaración y curación de que acaso habrían de resultar de las noticias obtenidas acerca de esos traumas psíquicos. Para el médico, la confesión de la paciente significó al comienzo una gran desilusión. Era una historia clínica consistente en triviales conmociones anímicas que no permitía explicar por qué la paciente debió contraer una histeria, ni cómo esa histeria hubo de cobrar precisamente la forma de la base dolorosa. No iluminaba ni la causación ni la determinación de la histeria ahí existente, ¿sí? Quedaba sin esclarecer qué motivo habría tenido para esa sustitución del dolor anímico a lo corporal y en qué momento se habría consumado, ¿sí? Entonces, ahí es donde Freud empieza a preguntar, ¿sí? Buscando la causa del determinismo del síndrome histérico, ¿sí? Freud empieza a preguntar por el dolor de las piernas, ¿sí? Página 160, segundo párrafo. Proseguí mi análisis porque tenía la expectativa cierta de que a partir de estratos más profundos, o sea, ese fue el primer estrato, ¿sí? Que a partir de estratos más profundos de la conciencia se conseguiría entender tanto la causación como el determinismo del síntoma histérico. Me resolví, pues, a plantear a la conciencia ensanchada de la enferma la pregunta
pregunta directa por la impresión psíquica a que se anudó la génesis primera de los dolores en la pierna. Ahí es donde efectivamente utiliza la presión sobre la frente y le pregunta por esa primera impresión psíquica ante la pregunta. Y ahí lo que aparece es efectivamente este secreto, que era la caminata con este joven que en esa caminata tenían como de cierto vínculo previo y que en esa caminata le despertó un erotismo, ¿sí? Tenía el estatuto de un secreto porque no lo sabía nadie, ¿sí? De que ella se había demorado porque se había ido a pasear por el lago con este joven. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega a la casa, ¿sí? El padre había empeorado. Llega a la casa, el padre había empeorado y entonces ella se autoproclama que no va a abandonar más al padre por la voz de Dios, por las tardes. ¿Sí? Es decir, no va a salir más. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver que el padre empeore? Con que ella haya sentido una excitación sexual. Absolutamente nada. Es algo que establece ella en ese momento, ¿sí? En relación a su propia satisfacción. Arma ese conflicto de inconciliabilidad entre lo sexual y la moral. ¿Cómo yo voy a estar disfrutando del paseo, ¿sí? Y mi papá sufriendo? ¿Sí? Es un conflicto que arma ella. Un autorreproche, ¿sí? Que va a estar sosteniendo cierta satisfacción. Pero esto es un armado, este conflicto. Porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver que ella ya está en ese paseo con el chico y que el padre empeorara. Pero efectivamente se le forma, se ubica en términos de un conflicto por también la posición que ella adopta, ¿sí? Muy histérica, justamente, de la insatisfacción. Ella misma se deniega, ¿sí? La satisfacción. Dice, se prohíbe a sí misma salir por las tardes. Eran los momentos de paseo. Acá Freud lo que establece es que efectivamente se ubica el primer motivo de la conversión. Se esclarece, digamos, el primer motivo de la conversión. Discúlpame. Sí. Eso sería como inconciliable con el yo, ¿no? Claro, exacto. La cuestión de que, bueno, como que ella sentía una culpa, por así decirlo, de estar disfrutando y después ver el padre que estaba mal. Exactamente. Inconciliable. Sí. Inconciliable con la idea de ser la hija abnegada del padre. ¿Sí? Para ella arma eso ahí. Por eso es que se produce ese autorreproche y su autolimitación también. ¿Sí? Porque ella dice... Se encontró con que el estado del padre había empeorado, se hizo los más acervos reproches por consagrar tanto tiempo a su gusto personal. Esa fue la última vez que abandonó al padre enfermo durante toda una tarde. Solo en raras oportunidades volvió a ver a su amigo, bueno, a la muerte del padre, dice, pero este fracaso de su primer amor le seguía doliendo cada vez que se acordaba.
El conflicto, un caso de inconciliabilidad entre la represión erótica que fue reprimida y el afecto a ella adherida, fue aplicado para elevar o reanimar un dolor corporal presente de manera simultánea o poco anterior. Ahora bien, hay ahí como ciertas preguntas, ¿sí?, que se le plantean a Freud, porque en realidad en ese momento no fue el estallido de los síntomas que presentaba, de la afasia básica, cuando hablaba de la Freud, ¿sí? Si bien Freud le pregunta por la emergencia de dolor y aparece esta escena y efectivamente puede ubicar ese conflicto, esa inconciliabilidad, eso que queda del orden de lo reprimido y el afecto que pasaría a cargar, hay algo que ahí en ese momento no aparecieron esos síntomas persistentes en las dos piernas, ¿sí? Si lo que apareció efectivamente fue esta dimensión de ese secreto y que hay algo de su sintomatología que está anudada al erotismo y a la culpa, ¿sí? Por eso Freud ubica este momento, ¿sí?, este efecto como el pasaje al segundo tiempo, al segundo periodo. Sí, lo que había previamente, que es parte de una pregunta en relación a la facilitación somática, que la vamos a retomar cuando trabajemos de epicrisis, ha habido previamente como algún momento donde ella recuerda que sí tuvo una cuestión más traumática en relación a las piernas que la dejó un día y medio en cama. ¿Qué es lo que aparece posteriormente en este segundo periodo? Una sorpresa para Freud. ¿Sí? Elizabeth me dice directamente, ya sabe por qué le duele el muslo derecho, ¿sí? Vean cómo, después vamos a trabajar con el texto de la semana que viene, digamos, se avanza en un estrato, él dice estrato por estrato, y ahí va avanzando en esa dirección. Dice, ya sé por qué el muslo derecho, porque ahí apoyaba la pierna de mi padre todas las noches para cambiarle las ventanas de sus piernas hinchadas. Ahí apoyaba la pierna del padre todos los días para cambiarle los vendajes de las piernas hinchadas de los padres. Este segundo periodo se caracteriza por el dolor como brújula. Ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Y la reacción, que llama Freud, de ese dolor. Lo que le llama la atención a Freud es cómo esto estaba, pero esto ya lo sabía, ¿por qué no lo había dicho antes? ¿Sí? Bien, son las preguntas que empiezan a aparecer para llegando a un fenómeno clínico que está conceptualizar. Pero son como ciertas preguntas. Si esto ya lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes? Si era totalmente consciente de eso. Página 163. Se los digo para que los marquen, que son partes importantes del texto, ¿sí? Se pregunta entonces por la primera emergencia del dolor. Bueno, en este segundo periodo, lo tenemos en la página 163, dice, con el descubrimiento del motivo para la primera conversión se inició un segundo periodo, más fructífero. La enferma me sorprendió con la comunicación de que ahora sabía por qué los dolores partían siempre de aquel determinado lugar del muslo derecho. Y eran ahí más violentos. Es el lugar donde cada mañana descansaba la pierna de su padre mientras ella renovaba las venas que envolvían la pierna fuertemente echada. Esto habría sucedido cientos y cientos de veces, y era curioso que hasta hoy ella nunca hubiera reparado en ese nexo. Así me ofrecía la explicación deseada para la génesis de una zona histerógena atípica. Además, las piernas dolorosas empezaron a entrometerse siempre en nuestros análisis. ¿Qué quiere decir esto de que las piernas dolorosas
empezaron a entrometerse. Durante el tratamiento, entonces, a medida, por ahí estaba sin dolor en las piernas, pero en el mismo tratamiento, cuando Freud convocaba la emergencia de determinados recuerdos, aparecía de golpe un dolor intenso. A esos problemas se empiezan a entrometer. Utiliza ahí Freud el dolor como brújula, ¿sí? Que eso aparezca significa algo. Y de hecho, con lo que se encontraba es que efectivamente, hasta que no estaba, por eso le llamaba la acción, ¿sí? Hasta que no hubiese podido desplegarse toda esa situación penosa, el dolor persistía. Si el dolor persistía, para Freud significaba que había algo de esa situación penosa que aún no había emergido. Por eso lo vincula a una etapa de abreacción. ¿Sí? La abreacción tiene que ver como con la descarga de cierta cantidad que estaba sostenida en este momento esa teoría, por ahora, ¿sí? Estaba sostenida en esa teoría y él lo plantea como una forma de ir sacándole dolor a las piernas, ¿sí? Lo dice así en un determinado momento. Pero sí, lo que aparecía era eso llamativo en tratamiento. Estaba sin dolor y de golpe convocaba por determinadas preguntas ciertos recuerdos y aparecía ahí el dolor in situ en el tratamiento. Como una resistencia. Efectivamente, ¿sí? Hay algo ahí donde Freud utiliza la noción de resistencia que uno se va a encontrar y ante esos momentos, ante esos nexos que ya nos había ubicado de impas, es donde él se encuentra con esa negativa y él aplica la presión sobre la gente. Es esforzar en contra de una fuerza. Esa fuerza es el fenómeno clínico de la resistencia que está relevando acá en este momento. El monto de afecto está puesto en la pierna, ¿no? Sí. Bajo la forma del dolor. El dolor es la brújula en ese sentido, pero lo que dice se aparece en el tratamiento, se hace presente ahí, se actúa ahí. Nada sin dolor y de golpe ahí aparece como cierta presión sobre la frente, empieza a aparecer como ciertas situaciones. ¿Cuál es la asociación de ese monto de afecto, de ese dolor en la pierna en relación a lo del papá? Ahora este va a aparecer, ¿sí? Empieza a aparecer en ese despliegue las asociaciones de determinadas situaciones que tenían que ver con la pierna derecha y con la pierna izquierda. Que las cuestiones vinculadas a la pierna derecha estaban en relación al padre y al joven. Y en relación a la pierna izquierda estaban vinculadas a los cuñados por ciertos conflictos ahí entre ellos y como ella te había visto afectada únicamente por eso, y a la hermana muerta. ¿Sí? Profesora, ¿qué dice abajo del muslo derecho? Perdón. Zona histerógena atípica. Sí. A ver, la zona histerógena es un antecedente, ustedes habrán escuchado más nombrar zona erógena, ¿verdad? Sí. Es el antecedente de la zona erógena. Ya falta lo que es el desarrollo de la sexualidad infantil para eso. Pero es el antecedente de la zona erógena. Freud le llama zona histerógena porque efectivamente estamos trabajando, hablando de una zona del cuerpo que está afectada y que no se corresponde a la anatomía del sistema nervioso. ¿Sí? Es una zona del cuerpo que está afectada y una zona del cuerpo que está enlazada a palabras determinada, ¿sí? Hay un determinismo en relación a lo anímico sobre esa afectación de lo corporal. Y además hay una satisfacción en juego ahí. ¿Recuerdan lo de más de satisfacción que de dolor, no de pellizco? ¿Sí? Hay una satisfacción que se anuda a esa zona. Por eso lo nombran ahora zona histerógena. Atípica, ¿por qué? Porque la satisfacción a nivel anatómico, la cuestión de la sexualidad
erótico está vinculado a la sexualidad, a los sexuales, ¿sí? A la zona de los genitales. Entonces, atípico en relación a lo típico. Lo típico sería los genitales, hay una satisfacción que se encuentra en otra persona. Bueno, otra cuestión más de este segundo periodo, que es fundamental, vamos a hablar en este segundo periodo nos vamos a encontrar con algo que también, para poder avanzar con respecto a esto, Freud le pregunta, ¿sí?, por las situaciones que estén asociadas a estar de pie, si a su dolor al estar de pie, al caminar y al yacer. Y ahí nos vamos a encontrar, con esto vamos a terminar el segundo periodo, para después quedar con el otro la próxima vez. Ahí nos vamos a encontrar con una cadena de reminiscencias. Ella empieza, ante esta pregunta de Freud, ella empieza a ordenar ciertos sucesos de su vida en relación a si estaba de pie, si estaba caminando, ¿sí? Pero lo que resuena ahí, el estilo de una asociación, como la asociación libre, lo que resuena es una partícula que va ordenando toda la trama de deseo de esta paciente, que es Stegen. Stegen. Lo voy a anotar porque se en alemán. Stegen es estar de pie. Ella estaba de pie, quedó como petrificada de terror. Cuando traen al padre, ¿sí?, y ante el lecho de la hermana. Cuando traen al padre enfermo y ante el lecho de la hermana muerta. ¿Sí? Dejen examinar, y ahí viene la asociación en relación a cuando a ella comienzan sus dolores. El estallido de la enfermedad, el estallido de los dolores de Elizabeth, es cuando, tras una estancia veraniega junto con sus hermanas y sus cuñados, después de una salida con un grupo y con el cuñado de la hermana muerta, ¿sí?, el otro día ella después se da unos baños calientes y desde ahí le aparecen los dolores en forma permanente. Desde ahí no puede caminar, ¿sí? Entonces, ella va haciendo un despliegue ante estas preguntas por de dónde provienen estos dolores al caminar, al yacer, al estar de pie. Ella empieza a reportar la ortofobia que se repite en las situaciones que ella describe. Los anoto acá para que se pueda ver la repetición, ¿sí?, homofónica de las palabras. No es por el sentido, es por la homofonía. No digo qué significa, pero si no, voy a sacar de la web. Es fundamental. Alemanas. No, pero es para poder entender lo que efectivamente está en juego. Ahora lo que ha sucedido en este despliegue que va haciendo con esto, en esta cadena de reminiscencias, ordenan toda la trama de deseo de la paciente. Ella había salido a caminar en ese momento con ese grupo de gente, lo que había parecido era efectivamente se había sentido muy a punto con su cuñado, había empezado a comparar la dicha de la felicidad del matrimonio de su hermana con su sensación de soledad y había fantaseado
José